Bueno, hola a todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Alcalá del Faro de Manabí. Nuestro grupo está conformado por León Mauricio, Zambrano Javier y quienes habla Miguel Chica. Nuestro tema a tratar aquí es sobre el diseño de la arquitectura de software en la asignatura que estamos viendo, Ingeniería de Software. Bueno, vamos a ver un poco primeramente sobre lo que es el diseño. Bueno, el diseño se ha descrito del diseño como un proceso de etapas múltiples, en el que a partir de los requerimientos de información se sintetizan las representaciones de los datos y la estructura del programa, las características de la interfaz y los detalles del procedimiento. Eso quiere decir que es como la máscara de nuestro sistema, la que conecta con los datos que hemos codificado del sistema. Lo siguiente es la arquitectura. Bueno, la arquitectura más bien es la representación que capacita al ingeniero de software para analizar la efectividad del diseño para la ejecución de los requisitos fijados, a considerar las alternativas arquitectónicas en una etapa en la cual hacer cambios en el diseño relativamente que sea fácil para un ingeniero en software. También otra de las que capacita al ingeniero sería reducir los riesgos asociados a la construcción del software. Cuando un ingeniero se propone realizar algún software, que los riesgos asociados los riesgos que corra al construir el software sean menos riesgosos a la falla del programa. Bueno, aquí tenemos otro tema, que es la arquitectura del software. Quiere decir eso, la arquitectura de un sistema es un marco general que describe su forma y estructura, sus componentes y la manera en la que se ajustan entre sí. La arquitectura del software debe modelar la estructura de un sistema y la manera en la que los datos y componentes del procedimiento colaboran entre sí. La arquitectura del software, como quien dice, es una palabra para explicar sería es lo que compone todo el sistema. Son los componentes que, componente por componente, se conecten entre sí, todos los componentes que conformen el todo del sistema. Diseño de la arquitectura del software. La primera etapa técnica del proceso de la ingeniería del software consiste en producir un modelo de representación técnica del software que se va a desarrollar. Otra definición de arquitectura nos identifica los elementos más importantes de un sistema, así como sus relaciones, es decir, que nos da una visión global del sistema. Aquí, ¿cómo se inicia el diseño de arquitectura? El diseño arquitectónico comienza con el diseño de datos y después procede a la derivación de una o más representaciones de la estructura arquitectónica del sistema. ¿Por qué es tan importante el diseño de arquitectura? ¿Por qué? Porque facilitan la comunicación entre todas las partes interesadas en el desarrollo de un sistema basado en computadora, lógico, porque si estamos desarrollando diseño de arquitectura de software, perdón. ¿Por qué es importante? Es porque destaca decisiones tempranas de diseño que tendrán un profundo impacto en todo el trabajo de ingeniería del software. Otra que sería que constituye un modelo relativamente pequeño e intelectualmente comprensible de cómo está estructurado el sistema y de cómo trabajan juntos sus componentes. Más adelante mi compañero le va a explicar sobre los componentes. Ya, eso no quiere decir ¿por qué es importante? Porque al momento de crear que tenemos pensado de crear un sistema, primeramente lo que se debería hacer principalmente sería el diseño en un diagrama UML para así que se nos haga más fácil y comprender todas sus partes con sus componentes. El contexto del diseño arquitectónico. Tenemos dos definiciones. El diseño arquitectónico representa la estructura de datos y los componentes del programa necesario para construir un sistema computacional. El diseño arquitectónico, otra definición, el diseño arquitectónico corresponde al proceso de diseño que identifica los subsistemas que conforman un sistema y la infraestructura de control y comunicación. Es como ya expliqué que... Contexto del diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico representa la estructura de datos y los componentes del programa necesarios para construir un sistema computacional. Esto quiere decir cómo van estructurados los datos, en qué orden o en qué sección irían los datos para la construcción de dicho sistema.
El diseño arquitectónico también corresponde al proceso de diseño que identifican los subsistemas que conforman un sistema y la infraestructura de control y comunicación. Esto quiere decir qué parte controla el flujo de datos, la comunicación que hay entre ellos, qué subsistemas existen dentro del sistema, etcétera, etcétera. La propiedad de los componentes. Las propiedades de los componentes son aquellas características necesarias para entender cómo los componentes interactúan con otros componentes. Esto quiere decir las relaciones que tienen los diferentes componentes del sistema. A nivel arquitectónico no se especifican las propiedades internas. Por ejemplo, el detalle de un algoritmo. Como puede ser en un algoritmo lo realizamos, no especificamos todas las partes, sino las partes que solo son necesarias para la programación. Relación entre los componentes. Las relaciones entre los componentes pueden ser tan sencillas como una llamada de procedimiento de un módulo a otro, o tan complicadas como el protocolo de acceso a base de datos. Puede ser sencilla como está explicado en el ejemplo de un módulo a otro, solo que se pregunten cosas entre sí, los módulos, que pidan, soliciten información de un módulo al otro, tan complicada como el protocolo de acceso a base de datos, el protocolo que realiza para acceder en sí a toda la base de datos, a toda la información que tiene el sistema. El estilo arquitectónico es una transformación que se impone al diseño de todo el sistema. Un estilo arquitectónico es como un marco a seguir para que el sistema sea estandarizado y así sea funcional. Ya hay normas previstas que nos dicen cómo debería estar funcionando el sistema. El objetivo es establecer una estructura para todos los componentes del sistema, es decir, que todo esté en orden, que esté funcionando bien en base a una estructura que nos divida por componentes cada parte del sistema. Tenemos diferentes estilos arquitectónicos. Está el central de datos, el de flujo de datos, el de llamada y retorno, el orientado a objetos y el estratificado. Aquí vamos a explicar un poco de lo que es la arquitectura central de datos. En la arquitectura central de datos hay una base de datos central o un servidor central donde están almacenados todos los datos, como en un repositorio o pizarrón. En el caso del ejemplo de aquí que tenemos, que vemos que varios software clientes, muchos software clientes acceden al mismo almacenamiento de datos, es decir, que hay una base de datos central donde varios software clientes. Arquitectura de flujo de datos. Esta arquitectura nos muestra cómo los datos van de un punto A a un punto B pasando por los diferentes filtros que tiene. La información viaja a través de estos filtros y es la que llega al final con un recorrido y los análisis realizados. La llamada de arquitectura de llamada y retorno. Este estilo arquitectónico permite al diseñador de software o al arquitecto de sistema construir la estructura del programa relativamente fácil de modificar y ajustar a escala. Lo que hace es que el arquitecto del sistema modifica a su modo o para mejorar la calidad del sistema para que otros lo puedan entender. Dentro de esta existen dos subestilos, que es la arquitectura de programa principal y la arquitectura de procedimiento remoto. La arquitectura de programa principal, como su nombre lo indica, nos va a mostrar lo que es la página principal o la interfaz principal que va a tener la arquitectura. Y dentro de el procedimiento remoto son aquellos procedimientos que se realizan de una forma remota o alejada del sistema. La arquitectura orientada a objetos. Los componentes de un sistema encapsulan los datos y las operaciones que se deben realizar para manipular los datos. La comunicación y la coordinación entre componentes se consigue a través del paso de mensajes. El encapsulamiento de datos lo que nos permite es la creación de un objeto y que de se realicen operaciones, suma, multiplicación, división, extracción de los datos. Y estos de aquí deben comunicarse con paso de mensajes para que estos objetos y las operaciones realizadas se puedan diferenciar. Estratificada. La arquitectura de una arquitectura estratificada se representa con la siguiente imagen. Esta nos puede ver lo que son diferentes capas, que es la capa de interfaz de usuario, capa de aplicación, capa de hotelerías y la capa núcleo. La capa de interfaz de usuario nos permite lo que le permite al usuario es ver cómo se ve el programa por afuera. La capa de aplicación proporciona las utilidades que va a tener el sistema para llegar a la capa núcleo. Las conclusiones. La arquitectura del software nos proporciona una visión global del sistema a construir. Los componentes del software incluyen módulos de programa y varias presentaciones de datos que son manipulados por el programa. La arquitectura marca decisiones de diseño temprana y proporciona el mecanismo para evaluar los beneficios de la estructura del sistema. Esto ha sido todo. Muchas gracias.